Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a dar la unidad número 8, en el régimen de pequeños contribuyentes, más conocido como monotributo. Es la última unidad de esta materia, es bastante corta, simple, común, un impuesto que han escuchado en algún momento hablar de él. Es nacional, monotributo es por una ley nacional que surgió este régimen, y vamos a pasar a explicarlos con las filinas que tenemos cargadas en el aula virtual. Bien, entonces vamos a comenzar con este régimen. Primero vamos a ir a las características que tiene este impuesto. Es un impuesto nacional que grava el ejercicio habitual de ciertas actividades que van a estar encuadradas en la ley de monotributo. Siempre estas actividades se van a desarrollar dentro del territorio de la nación. Es un impuesto directo a la actividad económica, es decir, que el sujeto pasivo del hecho son las personas que se encargan de realizar alguna o varias de las actividades que están encuadradas en la ley. Y es un impuesto progresivo porque aumenta cuando los ingresos por la actividad se incrementan, la categoría es mayor por los ingresos o por alguno otro de los parámetros, generalmente por los ingresos, ¿no? Bien, después es un impuesto integral porque se paga en el mismo lo que es relativo al impuesto a las ganancias, al valor agregado y todo lo que formaría el sistema previsional. Por eso, con un pago único y mensual, uno contiene en ese monto todo lo relativo a la parte impositiva y a la parte previsional. Eso está en el artículo 6 de la ley. Como ya lo habíamos dicho, es un tributo recaudado por la nación, en lo que algunas provincias o municipios, es decir, los 3 niveles de gobierno, empezaron a adherir lo que tiene que ver con sus impuestos particulares, ya sea a nivel provincial, los ingresos brutos, a nivel municipal, lo que es la contribución municipal. Solamente algunas provincias, en el caso de Córdoba, sí adhirió primero en la parte provincial y hace muy poco, también desde el año pasado, también se integró lo que es la municipalidad al régimen integral de monotributo. Después, en cuanto a la periodicidad, una vez iniciada la actividad, el ingreso de este impuesto va a ser de forma mensual. Vamos a ir entonces con los pros y los contras que tiene este impuesto. En cuanto a los argumentos a favor, se destaca siempre que es un impuesto muy simple. Uno se inscribe, después es simple, mucha gente, hasta el mismo contribuyente, lo hace, no es necesario que lo haga un contador, tal vez sí, para algunas actividades un poco más complejas, pero tiene, y a través de AFIP han desarrollado de manera tal de ir guiando al contribuyente para hacer la inscripción el mismo sin necesidad de un profesional a su lado. Aún así, como siempre, recomendamos que se asesoren antes de inscribirse por un profesional. Después lo otro que tienen como característica es un impuesto integral, porque bajo ese monto global uno paga todo lo referido y queda cubierto en todos los regímenes, particularmente en la provincia de Córdoba, hasta en lo provincial, en lo municipal, uno paga este canon mensual y queda cubierto en todos los niveles de gobierno. Y después la practicidad. Hoy por hoy AFIP también ha desarrollado formas de pago en las cuales se debita, hace de vez en cuando algún control para ver que estén todos los pagos impactados, pero no, y las únicas, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, en algunos momentos en el año en el que uno hace un control a ver si está todo bien y demás, pero es muy práctico, no tenés que estar presentando declaraciones todos los meses, como en el resto de los regímenes. Una vez que te inscribís, ya es muy simple el mes a mes. Y en cuanto a los argumentos en contra,
acotado. En esto de ser un régimen del pequeño contribuyente, hay ciertos parámetros y requisitos a cumplir para ingresar y a sostener en el tiempo, o sea, los tenés que mantener para no quedar excluido del régimen. Entonces, sí va a ser para determinado universo. Y después, en cuanto a la actividad en sí, una vez que estás desarrollándote, lo que se reclama es que cuando hubo una baja de actividad, particularmente en esta situación en la que estamos, uno tiene que esperar hasta recién el periodo en el cual pueden modificar la categoría para recién ahí impactar esta baja en la actividad. Con lo cual, si se da 3 meses antes del periodo en el cual yo puedo realizar esa modificación, voy a estar pagando 3 meses una categoría que por ahí es más alta de la cual hoy por hoy estoy manejando, con lo cual no es tan rápido un cambio y obviamente el costo lo absorbe el contribuyente. Vamos a ir entonces con el marco normativo. La ley 26.565 es la ley de monotributo. Tiene un anexo, que es la ley 24.777, después tiene el decreto reglamentario, que es el 1 del 2010. Esta ley, recordemos que sufrió cambios con la reforma tributaria, la ley 27.430. Después tiene otras resoluciones que son más puntuales, como la 4309 y la 380. Todos los años cambian las categorías. La tabla de categorías todos los años se publica a fin de año para el año siguiente. Van a poder consultar la categoría del 2020 en el link de AFIP que estamos dejando acá. También van a poder chequear desde la página de AFIP, si les parece práctico, ciertas categorías, conceptos, claves que da el organismo a tener en cuenta para el contribuyente en el caso de querer adherir a este régimen. Bastante simple y cómoda la página para consultar requisitos, las formas de pago, exclusiones, es simple. Bien, vamos a ir entonces a los elementos esenciales. Primero, en el aspecto subjetivo, es decir, el sujeto sobre quien recae el impuesto, son las personas humanas que vendan productos, o sea, cosas muebles, o presten servicios. También están alcanzados por lo mismo lo que son las sucesiones indivisas, es decir, forma jurídica que continúa realizando la actividad cuando una persona física fallece. Y también están alcanzadas las cooperativas de trabajo. Solamente estos van a estar alcanzados por el impuesto. El resto de las sociedades no podrían inscribirse en el impuesto, quedan excluidas. Después, en el aspecto objetivo, es decir, el objeto que grava el impuesto, son las actividades alcanzadas siempre que cumplan todos los requisitos. Ese es el objeto. Esa actividad está grabada y puede inscribirse en monotributo. Después el aspecto territorial. ¿Dónde deben realizar los hechos o actos sobre el territorio nacional? Siempre. El aspecto temporal. Cuando nace el hecho imponible, desde que inicia la actividad, nace el hecho imponible. Yo analizo básicamente en el rubro en el cual yo me quiero desarrollar y desde el momento en el que yo me inscribí, nace el hecho imponible. Se supone que antes de empezar una actividad yo tengo que ir a hacer los trámites ante AFIP e inscribirme. No puedo arrancar con un negocio, estar 3 meses trabajando y no estar inscrito, porque cada AFIP te clausura el negocio. O sea, que nace desde que yo abrí la puerta del negocio, que supone que ya hice los trámites en AFIP de inscripción. Bien, elementos esenciales. Concurrentemente deberá verificarse. Estos son parámetros o ítems
a tener en cuenta para no quedar excluido. En cuanto a los ingresos brutos anuales, por lo que es, si me voy a dedicar solamente a venta de bienes, los mismos no podrán superar los 2.609.240,69 anual. Eso es lo que está en la tabla. Y por prestación de servicios, 1.739.493,79. Siempre que también no se superen los parámetros máximos en cuanto a las magnitudes físicas, o sea, la superficie, los alquileres de vengados y demás. Pero en cuanto a ingresos, si yo en el año facturé más de eso por venta de bienes o por locación de servicios, voy a quedar excluido. En el caso de venta de bienes, el precio máximo por unidad no puede superar los 29.119,56. Precio unitario máximo. Después tampoco no puedo haber realizado importación en los últimos 12 meses. Si yo me voy a dedicar a una actividad en la cual importo, claramente no puedo ingresar en monotributo. Ingresaré en la actividad de régimen general normal. Si yo soy monotributista y en algún momento importé bienes, voy a quedar excluido de monotributo. Tipos de monotributo. Depende de la actividad a desarrollar siempre. Primero vamos a tener lo que es el trabajador independiente, el comerciante, el general. Después, otro tipo son los monotributos que están integrados, en este caso, por las cooperativas de trabajo. Es decir, ahí tiene que ver un poco la actividad, pero también el sujeto, las cooperativas. Después tenemos otro que es el trabajador, pero sobre todo puntualicemos en esto que es promovido. O sea, son ciertas actividades que tienen requisitos puntuales, sobre todo en cuanto a oficios y demás. Por eso es esto de promovido, lo van a ver en el anexo 1 de la Resolución General 4309 del 2018. Después tenemos otra categoría que es el monotributo social. Son los que forman parte del registro de efectores, es decir, personas en situación de vulnerabilidad social. Es más acotado aún que el anterior. Después tenemos el régimen simplificado especial. Está dirigido puntualmente para los pequeños productores agrícolas de ciertos cultivos. Y el monotributo provincial es un sistema unificado en el cual ciertas provincias, que es Mendoza, Córdoba, San Juan, Jujuy y Río Negro, adhirieron la parte impositiva provincial a este régimen nacional. El resto del país tienen su inscripción provincial y pagan por separado lo referido al impuesto provincial. Exclusiones. Entonces, si se presentara alguna de estas situaciones, uno quedaría fuera del monotributo. Primero el tema de las importaciones, ya lo habíamos visto como una característica principal de inicio. Bueno, también si una vez ya inscrito realizaste importaciones de cosas muebles y o servicios para su comercialización posterior, durante los últimos 12 meses vas a quedar excluido. Es decir, si vos estás en el régimen general y por alguna situación vas a pasar o podés pasar, o sea, cumpliendo todos los requisitos al monotributo, tiene que haber pasado 12 meses por los cuales vos ya no importes para poder ser monotributista. Si vos sos monotributista y realizaste importaciones, vas a quedar excluido. Otro punto. Se desarrolle más de 3 actividades simultáneas o tener más de 3 locales. Es decir, yo me inscribí en una actividad, después sumé otra más. Si yo me quiero meter en otro rubro más de las 2 actividades que yo ya tengo declaradas en monotributo, voy a quedar excluido. O sea, yo me puedo dedicar, no sé, a la venta de bienes, de artículos de computación, venta de bienes. También arreglo computadoras, o sea, facturo mano de obra, o sea, locación de servicio. Ya tengo 2 actividades. Después se me ocurrió, no sé, agregarle una tercera actividad a esto.
ya ahí quedaría excluido. O tengo un local en el centro, después abrí otro en la zona norte y después quiero abrir uno en zona sur. Queda excluido. El precio máximo unitario de venta de los bienes, de los productos superara los 29.119, ya lo habíamos visto como una de las causales de inicio. Bueno, si a lo largo de mi actividad se incrementaron tanto los precios de venta que están superando ese monto, voy a quedar excluido o tengo que pasarme a otro régimen. Y después, si alguno de los parámetros, ingresos brutos, superficie, alquileres, superaran los topes máximos establecidos por cada una de las categorías, también quedaría excluido. También si se presentara estas situaciones, se adquirieran bienes o se realicen gastos personales por un valor superior a los ingresos obtenidos, admitidos por la categoría máxima disponible, o los depósitos bancarios sean superiores a los ingresos brutos admitidos. Es decir, si a través de algún control detectaran que yo adquiero bienes o realizo gastos míos que ya superan hasta la máxima categoría del monotributo, voy a quedar excluido. O sea, es a través de controles, ¿no? Que surgiera esta información, ya sea por los depósitos que manejo y demás. No sé, por decirte, yo estoy categorizado en la categoría máximo monotributo y tengo depósitos, gastos por 3 millones de pesos, claramente no puedo ser monotributista. Después, se presten servicios, pero se categorizó como venta de productos o realizar operaciones y no facturar. Es decir, yo declaré que vendo bienes, pero también estoy prestando algún servicio y no lo declaré esa actividad, me cae una fiscalización o lo detectan por algún otro control, puede quedar excluido. O si en una fiscalización detectan operaciones que no estoy facturando, también queda excluido. Acá es lo que estábamos hablando, que cómo se materializan estos controles. Son a través del cruce de información que recauda el organismo de AFIP, o la fiscalización presencial, es decir, que cae un funcionario al local, hace una inspección y surgieran algunos de estos elementos de exclusión. Bien, vamos a pasar entonces a las categorías. Ya vamos a ir a ver la tabla, pero vamos a hablar un poco de qué es esto. Las categorías entonces se separan en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los contribuyentes que se dedican a prestar servicios y los que se dedican a la venta de cosas muebles, o sea, productos. Uno puede realizar ambas actividades, pero según de qué se trate vamos a tener ciertas categorías. Las categorías van de la A a la K. El valor de la cuota del monotributo depende de cada categoría y está conformada por la parte impositiva, o sea, el impuesto integrado, que integra esta parte, ganancias e IVA. Después la parte del aporte jubilatorio, es decir, el componente previsional, lo que es el SIPA, o sea, o el Sistema Integral Previsional Argentino, lo que sería la parte de la jubilación, tanto contribución como aporte. Y después la parte de la obra social. Uno puede elegir, según la actividad que tenga, qué obra social va a abonar. En algunas se paga una diferencia, eso ya se arregla con la obra social. Los parámetros anuales que las integran son los ingresos brutos, tenemos un tope según el tipo de actividad, la superficie afectada, hasta 200 metros, no más de eso. Energía consumida, 20.000 kilowatts. Los alquileres de vengado, hasta 313.108,87. Estos son los del año 2020. Ahí vamos a ver entonces la tabla. Acá vamos a tener las categorías, entonces de la A a la K, los ingresos brutos, la categoría A va de 0 a 208, y así hasta llegar
como máximo a 2.609.240.69. Estas categorías, la I, la J y la K, está solamente para lo que son venta de bienes muebles. Cantidad de empleados, no requiere, o sea, no tengo parámetro en este sentido. Superficie afectada, arranca la categoría A hasta de 0 a 30 y así sucesivamente hasta 200 metros como máximo, como hemos dicho. La energía eléctrica, categoría A de 0 a 3.330 y así hasta los 20.000 kilowatts anuales, todo esto son anuales. Los alquileres de vengados, la categoría A hasta 78 y así llegamos hasta los 313. 1.108,87. Acá está el tema del precio unitario máximo para la venta de cosas muebles. No puede exceder los 29.119,56. Y acá es lo que hablamos de la parte impositiva para las que son las actividades de locaciones y prestaciones de servicios y para la venta de bienes. Entonces, en las primeras categorías, por cualquiera de estos dos tipos de actividades se paga esto, 168,97, y así sucesivamente. Como verán, en lo que son locaciones y prestaciones de servicios va a llegar hasta la categoría H. Después tenemos los aportes al CIPA, es decir, la parte previsional en esta columna, los aportes a la obra social por titular y cada adherente, es decir, esto sería lo que paga por una persona. Si vos querés agregar a alguien más a tu monotributo, vas a duplicar esto. Y además, como dato, nomás les comento que en general las obras sociales te toman esta parte como parte de pago, lo que uno abona a través de monotributos, pero siempre o casi siempre tienes que pagar un plus, casi en todas. Pero eso ya se arregla con la obra social en el momento de hacer el trámite con la obra social elegida. Bueno, y esto da un total, en el caso de la categoría A, de 1.955,68, ya sea para locación de servicio o venta de cosas muebles. Nosotros en general cuando le preguntamos cuánto va a abonar, es por la parte impositiva, porque esto es en función de cada contribuyente que elija, sea que le corresponde obra social, no le corresponde, muy puntual. Bien, vamos a ver entonces qué se ve en el inicio de una actividad. Entonces, primero analizamos, estudiamos si se cumplen los requisitos de ingreso al régimen y determinamos si la actividad primero está incluida y después ver, en el caso que tenga varias actividades, cuál es la principal. En el tema de las varias actividades ya sabemos que no pueden ser más de 3. Se analiza entonces la información que disponemos de cada parámetro, si es que tenemos varios parámetros, a lo mejor no, y se ubica en la tabla de categorías. Siempre vamos a tomar la mayor como categoría inicial al régimen. Es decir, si vamos a la tabla, analizamos, por ejemplo, a lo mejor tenemos solamente, porque como recién está iniciando, no tengo los ingresos brutos, tengo superficie y alquileres, 2 parámetros. Bueno, de estos dos voy a tomar el mayor. Bien. Después, ¿cómo es el tema del pago? Ya lo habíamos dicho que el pago era mensual. El pago opera los días 20 de cada mes. Vos tenés hasta el 20 para pagar el monotributo. Después de eso tiene interés. Las formas de pago, hoy por hoy, es obligatorio que sea electrónico. Sí o sí, antes se podía pagar en efectivo, ahora ya no. Hay distintos canales para hacer el pago, ya sea a través de
de un débito en home banking o con tarjeta de crédito, o generar un volante de pago y después pagarlo a través de home banking. Hay varios, pero sí o sí es electrónico. Y bueno, vamos a tener como último lo que es la recategorización. Esto está en el artículo 152, donde nos dice que se sustituye el artículo 9 del anexo de la ley 24.977. Recordemos que con la reforma tributaria, este punto en particular tuvo una modificación donde se estableció que a la finalización de cada semestre calendario, el pequeño contribuyente deberá calcular los ingresos brutos acumulados, la energía eléctrica y los alquileres vengados en los últimos 12 meses inmediatos anteriores, así como la superficie afectada a la actividad en ese momento. Es decir, tomo o analizo esos parámetros y con esa información veo cuál es la categoría que le corresponde a cada uno. Entonces, vemos si esos parámetros superan o son inferiores de los límites que tengo para la categoría. Y así quedar encuadrado en la categoría que le corresponda, la mayor, a partir del segundo mes inmediato, siguiendo al último semestre respectivo. Es decir, los periodos de recategorización son cada 6 meses, en enero y en julio. En esos meses se realiza la recategorización. Y en el mes siguiente, es decir, febrero y agosto, comienzo a abonar la nueva categoría en el caso que se produjera la recategorización. Como ya lo habíamos dicho, el día 20 operaría el vencimiento de esta nueva categoría en el caso que correspondiera. Bueno chicos, esto ha sido el último teórico de esta materia. Espero haber sido clara. Cualquier cosa ya saben que pueden consultar a través de la plataforma. Les deseo mucha suerte. Me quedaría dar a mí el práctico de este tema y eso sería lo último. Les deseo mucha suerte y sigan estudiando.